Ya, vamos súper bien. Me dieron como ejemplo las empresas y los de segunda categoría los trabajadores. Y ustedes me dijeron que lo que diferencia de una a otra los tipos de impuestos que pagan, ¿sí o no? ¿Me Sí. contestaron eso? Sí. Ya. Las empresas, ahí está, miren, es el fisco que tiene agarrado una empresa y le está haciendo pagar impuestos. Y estos somos los pobres trabajadores. Todos nos quitan impuestos por todos lados, que más adelante vamos a aprender. La pregunta número 5. ¿En qué se diferencian los contribuyentes de primera y segunda categoría en relación a sus ingresos? Los de primera categoría, ¿cómo forman las empresas? ¿Qué es lo que colocan al principio los Un de capital. Un capital. Bien. Entonces los ingresos, ya obtienen sus ingresos de los capitales. Como colocan un capital, empiezan a tener utilidades y de ahí tienen los ingresos los de primera categoría. ¿Y los de segunda categoría, cómo obtienen sus ingresos? ¿A través de qué? Del trabajo. Un sueldo. Trabajo. Los ¿Un sueldo? sueldos, su trabajo. Excelente. Vamos a ver. Cha, 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 chan. Los de primera, ingresos de capitales. Así tienen sus ingresos. Y los de segunda, ingresos de su trabajo. Cuando yo le voy a hacer clase, como soy de segunda, después a mí me pagan un sueldo. Ahí tengo mis ingresos. Sigamos. Del sistema tributario en Chile. Ahora van a hacer una propuesta si cambian o no cambian la Constitución de 1980, que quieren cambiar algunas cositas. Pregunta, ¿cómo deben ser los impuestos según la Constitución? ¿Todos deben pagar los mismos impuestos? ¿Qué piensan? ¿No? Ya, no, bien. ¿Quiénes pagan más impuestos? ¿Quién deberían pagar más impuestos? Los que ganan La más. empresa. Las Empresa. empresas, los que ganan más. Bien. Vamos a ver. Los impuestos deben ser equitativos. Mientras más ganan, más pagan impuestos. Y su aplicación debe ser conforme a la ley. La ley, la Constitución me tiene que decir quién paga cada cosa. Una persona que gana el mínimo no debería pagar impuestos, pero otro que gana millones, sí. Y paga menos que nosotros. ¿Ah? ¿Cómo? No, nada, profe. No, te escucho ya, pues, dale, ¿qué? Que los que ganan más pagan menos impuestos que nosotros a veces. ¿Sabes lo que pasa, hijo? Que ellos como tienen negocio, empresa, como que recuperan el impuesto. Y eso lo vas a ir aprendiendo a medida que vamos avanzando la materia. Pero lo que tú dijiste es súper importante. Ellos recuperan el IVA. En cambio nosotros no. Pagamos nomás el impuesto y ahí quedó. Ya. Ese dinero de los impuestos que nosotros pagamos, pregunta 7, los tributos, tributo es sinónimo de impuesto, ¿quién los recauda? ¿Quién guarda esa plata? El fisco. El fisco, el Estado. En otras palabras, chan, ingresa al patrimonio de la nación, es decir, al Estado. ¿Y cuál es su fin? ¿Qué hacen con esa platita? ¿Nos ¿Para dan qué? beneficios? ¿Dan Beneficios. beneficios? ¿Cómo cuáles? Beneficios, como los bonos. Bono, bien, el bono por hijo. Ahora, ¿qué le van a entregar? La canasta. Están entregando canasta, los libros de clase, y todo ese dinero lo sacan de los impuestos. Veamos. El Bono, bono de emergencia igual. el bono de emergencia, bien. También le pagan el sueldo a la Fuerza Armada, mantención de los hospitales públicos. Y a mis chiquillos me pagan el sueldo, el Estado me paga el sueldo en relación al impuesto que pagamos. ¿Ya? Entonces, muchas gracias también a ustedes, porque ustedes pagan impuestos. A ver, ¿cómo ustedes pagan impuestos si no trabajan? ¿Quién me podría...? ¿Quién podría Comprando en el supermercado. Bien. ¿Por qué Comprando al cosas. comprar? ¿Qué impuesto va ahí? Por el IVA, po. Excelente. Si tú fuiste a comprar algo, pagaste el IVA, y ese IVA se fue al patrimonio de la nación. Y de ahí me pagaron mi sueldo. Por eso tengo que agradecer. Pero yo también pago impuestos. Todos. Todos pagamos impuestos. Ya. ¿Cómo se fijan los impuestos en Chile? ¿Y de quién es la iniciativa? ¿Qué es lo que es esto?
Lo que La estoy Constitución. La La Constitución. Constitución. bien. A esto se le dice leyes. Hay varias leyes. Ah, la Esta es ley. la Constitución. ¿Y por iniciativa de quién? ¿Quién es ese? De Condorito. Pero ahí Gracias a está, él. del presidente. No quise colocar a ningún presidente en particular. Por iniciativa Ay, del presidente, a él se le ocurre una idea, se va al Senado, discuten y lo hacen ley. Y ley recién se promulga. Los impuestos solo pueden fijarse por la iniciativa exclusiva del presidente de la República, por ley. Hasta el momento, ¿vamos entendiendo? sí. ¿Sí? Cuando no entiendan Sí. algo, me detienen. Ya. Vamos al 3 romano, pregunta 9. Organismos públicos del sistema tributario. En Chile, que lo habíamos visto, chiquillos, en la clase anterior, existen dos instituciones, dos organizaciones súper importantes. ¿Quién se acuerda? Que son del fisco. Ah, El CF y el no DF. sé. Por ahí vamos, por ahí vamos. Los servicios No me de acuerdo. impuestos internos. Bien, vamos a Ay, ver. sí. La Tesorería General de la República. Excelente, chiquillo. Miren, Servicio Impuesto Ah, Interno y la Tesorería. Estos ya. dos organismos trabajan para el Estado. ¿Ya? Y esto Ya. tiene que ver con los impuestos. Vamos a ver por qué. ¿Cuál es la función de este? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué es lo que hace el servicio? Cobrar los impuestos. Bien, fiscaliza que todos paguen los impuestos. Vamos a ver. Fiscaliza que todos los impuestos internos de Chile. En otras palabras, que todos paguen. Que todos paguen. ¿Quedó claro? Ahí Sí. le puse que fiscaliza. ¿Ven que están fiscalizando? Sí. Y veamos ahora la tesorería. Este fiscaliza para que los negocios y todas las personas paguen. ¿Y qué es lo que hace la tesorería de la República? Ella Recolecta el como que dinero. recolecta el dinero pues, para los beneficios de los demás. Correcto. Cha. Miren, ¿se dan cuenta? Ahí lo va guardando. Es quien recauda el dinero, los guarda. Escuchen bien, cuando el Servicio Impuesto Interno le cobra a alguien impuesto, ese negocio tiene que pagar con un cheque extendido. ¿A qué nombre? Miren ahí. Para la Tesorería General. General de la Tesorería República. Cuando ustedes trabajen y la empresa, porque ustedes van a estar a cargo de las chequeras, y la empresa tiene que pagar impuestos, ustedes tienen que extender un cheque a nombre de la Tesorería General de la República de Chile. Esos tipos de cheques se lo va a enseñar la profesora Jacqueline. Entonces, si usted le dicen, profesora, ¿vamos a pagar impuestos? Y ella le dice, sí. ¿A nombre de quién se lo van a hacer el cheque? A la Tesorería. Tesorería General de General. la República de Chile. Bien, porque ella guarda el dinero. Este fiscaliza y aquí se guarda. Sigamos. ¿Cuál es la diferencia con lo que ustedes me han hablado? ¿Cuál es la diferencia del servicio y de la tesorería? Que el servicio Recauda determina y el otro cuánto. guarda. Exacto. Ahí está. Que el SII Sí, determina determina cuánto y y la la tesorería lo recolecta. Más inteligente, mi chiquillo. Vamos a la pregunta número 13, que tiene que ver con persona jurídica y persona natural. ¿Se acuerdan cuál era la jurídica? Es una persona ficticia. Bien, ¿y las naturales? Nosotros. Nosotros. Todos los Bien. humanos. A Eso ver, decía la guía. Po. bien, aquí estamos colocando en práctica lo que decía la guía. La jurídica son las personas ficticias, Son las personas. Valle, el Jumbo, a cuenta. Esas son las personas jurídicas. Las naturales, ¿quiénes son? Las Nosotros. personas. Ustedes. ¿Su mamá es natural o jurídica? Natural. Natural. ¿Negocios de la esquina? Jurídica. Jurídica. Vamos bien. Díganme brevemente, con sus palabras, ¿quiénes son los naturales en una sola palabra? La Humanos. persona. Todas las personas. Las personas. Ficticia. ¿Y la jurídica?
Nosotros. Ficticia. Bien. La La ficticia, natural ¿viste? de carne y hueso y la jurídica, la ficticia. La ficticia. Aquí miren el esquema. La natural, especie humana, persona de carne y hueso, y la jurídica, persona ficticia, las empresas. Quiero que aprendan que las personas de carne y hueso, nosotros, tenemos que pagar 2 impuestos. ¿Cuáles son esos impuestos? Impuesto global al complementario y el impuesto adicional. El global complementario, ¿quién lo paga? Los Chileno. chilenos. Chileno, Y los extranjeros, Extranjero. ¿cuál Extranjeros. pagan? impuesto impuesto adicional. Bien, veamos. La profesora Jimena, ¿es chilena o extranjera? Chilena. Chileno. Entonces, ¿cuál de los 2 impuestos pago? Impuesto global. al Global complementario. El impuesto global complementario. Y la profesora Paola Bom, la profesora de matemática, ¿qué? Extranjera. impuesto adicional. Impuesto adicional porque es peruana y debe pagar ese Sí. impuesto. Pregunta, ¿quiénes pagan este impuesto? ¿Las personas naturales o jurídicas? Naturales. 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 Ya, déjenme tranquila. ¿Cuánto impuesto pagan las personas naturales? 2. 2. ¿Cuáles son esos? Dos. El, Impuesto global complementario y adicional. Impuesto adicional. Bien. ¿Los extranjeros cuáles pagan? Impuesto adicional. Adicional. ¿Y nosotros los chilenos? Los Impuesto complementarios. complementario. Vamos bien. Miren acá, las personas jurídicas, que son las ficticias, ¿qué impuesto pagan? Impuesto Impuesto de primera categoría. Bien. A ver, más adelante le hago una prueba. ¿El impuesto de primera categoría lo pagan las personas naturales o jurídicas? Jurídico. Jurídico. ¿El impuesto adicional natural o jurídica? Natural. ¿El impuesto global natural o jurídica? Natural. Natural. Bien, vamos bien, se levantaron inteligentes. Besito para todos. Ya, ahí está. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son Los estos? chilenos. ¿Y estos? Los chilenos. Los extranjeros. Extranjero. Entonces, las personas naturales me dijeron que son los chilenos y los extranjeros. Cha, 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 chan. ¿Y qué tipo de impuesto pagan los chilenos Complementario. Global complementario. y los extranjeros? Impuesto adicional. Adicional. ¿Entienden el esquema, hijos? Sí. Sí. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí. Por participar le voy a enviar esta guía. ¿Eh? Sus compañeros no lo tienen con dibujitos. Vamos al otro. Ay, profesora, que nos molesta haciendo las mismas preguntas hasta que se lo aprendan. Los chilenos, ¿qué impuesto pagan? Complementario. Vamos a ver. Bien. ¿Los extranjeros? Adicional. Adicional. Impuesto adicional. Bien. ¿Lo doy por aprendido? Sí. Sí. Vamos bien. No les tengo super 8, pero no importa. Ya. Chiquillos, nombre 3 grupos de impuestos que existen según el régimen tributación chilena. Existen 3. ¿Se acuerdan cuáles eran ellos? No me acuerdo. Directo, lo indirecto y otro impuesto. Ay, Excelente. Otro impuesto. Ah. Correcto. Profesora, no me acordaba mucho. Más adelante te voy a volver a repetir esta pregunta y te tienes que acordar. Están los directos, los indirectos y los otros impuestos. Vuelvo a preguntar, en Chile, ¿cuántos grupos de impuestos existen? ¿Cuántos? 3. 3. Tres. Nómbramelo. Directo. Directo, Indirecto. indirecto y otro impuesto. Impuesto. Bien. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? ¿O qué graban? Grabar, imponer el pago de un tributo. Acuérdense que en la guía yo le di un glosario, ¿se acuerdan? Que en la guía va un glosario como un diccionario. Sí. Si la palabra no te acuerdas, vas a la guía y busca qué significa. Graban con V significa imponer el pago de un tributo, pagar impuestos. Ya. Chiquillos, los impuestos directos, ¿recuerdan que graban? El patrimonio del contribuyente. Correcto. Graban todos los patrimonios del contribuyente. ¿Cuántos contribuyentes habían? 2. ¿Cuál eran? Los de primera y segunda categoría. Correcto.
Los impuestos directos son los impuestos que deben pagar todas las personas que tengan patrimonio, ya sean de primera o segunda categoría. Y los indirectos son como lo utilizan, graban la utilización del patrimonio. Pensemos que ustedes son de primera o segunda. 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 Entonces ustedes van a tener que pagar impuestos directos. Pero si se compran joya con su sueldo, van a utilizar su sueldo en comprarse joya. Entonces van a tener que pagar un impuesto indirecto. Dependiendo lo que utilicen aquí, sus ingresos, si ustedes lo utilizan, ya tienen que pagar un impuesto indirecto. A ver, si se compran un auto, ¿qué le tienen que echar al auto? Gasolina. Gasolina. Benzina. ¿Y de Obvio. dónde sacaste plata para echarle benzina? Si tú trabajas, ¿de dónde sacaste plata? Del sueldo. El sueldo. Del sueldo. Entonces, tu sueldo, ¿ya? Te va a dar, ¿sigo, no? ¿Estoy ahí? Sí. Sí. No los veo. Tu sueldo te va a dar para pagar el impuesto. Chicos, ¿me ven? Sí. Sí. ¿Y por qué yo no los veo? Entonces, en conclusión, los impuestos directos es lo que grava el patrimonio de los contribuyentes. Yo les pregunté a ustedes, si ustedes trabajan, ¿qué tipo de contribuyentes son? Segunda categoría. Segunda. ¿Primera o segunda? Segunda, bien. Segunda categoría. A ustedes les van a pagar el sueldo. Y si tienen un auto, ¿qué van a echar al auto? Gasolina. Y Benzina. gasolina, ¿va a pagar un impuesto directo o indirecto? Indirecto. Indirecto. Porque tu patrimonio, tus ingresos, tú lo vas a utilizar comprando gasolina o benzina. Esos son los indirectos. ¿Cómo vas a utilizar este patrimonio? Vamos a ver más adelante. ¿Cuántos impuestos existen en Chile? 3. Existen 3. Ya, bien. Sigamos. Ahí están los 3. Los impuestos directos, ¿qué es lo que graban? El patrimonio del contribuyente. Bien, miren, acá con dibujito. Las empresas ganan utilidad, van a tener que pagar un impuesto. Las empresas. Si ustedes ganan sueldo, van a tener que pagar un impuesto. Acá hablamos que los chilenos pagan un impuesto y los extranjeros pagan un impuesto. Todo esto son los impuestos directos. ¿Y los indirectos? ¿Cuáles eran los indirectos? Graban la utilización del Utilizaciones del patrimonio. Correcto. ¿Cómo tú vas a utilizar ese patrimonio? Bien, que puedes ir a comprar, te puedes comprar joya, el alcohol, cigarro, la benzina, comercio internacional, si quieres exportar, traer mercadería, importar de otro país, también tienes que pagar impuestos. Esos son los indirectos. ¿Y cuáles son los otros impuestos, lo que graban qué? Los bienes raíces. Los bienes raíces, bien. Y aquí, chiquillos, yo no quiero que se aprendan de memoria esta tablita. Acá están los patrimonios, los impuestos de primera categoría, los impuestos directos. Acá están los impuestos indirectos y los otros impuestos. ¿Quedó claro? Miren, los indirectos son varios. Son 3, 4, 5, 6, 7. Ahí tenemos el impuesto a las compras y ventas. Suntuarios son las joyas. Profe, ¿y esos son todos los que hay? Todos los que hay. Y lo vas a aprender. Por vivir en Chile existen estos impuestos. En otros países hay otros. Pero el impuesto de compra y venta es cuando uno puede ir a comprar al supermercado, ¿eso es? Correcto, tú vas a comprar y vender. ¿Y ya ahí qué impuesto me dijiste que era? El impuesto del IVA, pues. El IVA. Y es el IVA. 19%. Chiquillos, el IVA, ya que diste ese ejemplo espectacular, el IVA será
que es un impuesto a las ventas y compra, ¿cierto? ¿Es un impuesto directo, indirecto o otro impuesto? Indirecto. Indirecto. Bien. A medida que vamos haciendo ejercicio en la guía 2, que ya se las mandé, ahí hay varios ejemplos. Y ya acá hay varias situaciones que ustedes tienen que identificar con qué impuesto es. A las joyas, piedras preciosas, pieles, ¿cuál eran esos impuestos? A los productos suntuarios. Suntuario. ¿Y los productos suntuarios, chiquillos, son directos o indirectos? Indirecto. 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 Por lo tanto, el segundo parte de la guía, tú estos mismos ejemplos tienes que colocar ahí si son directos o indirectos. Estos conceptos, glosario, es para que utilices el diccionario que yo te doy en la guía. Tributo es sinónimo de impuesto. Cuando yo le diga a ustedes, por llegar atrasado debes pagar un tributo, ¿qué te estoy cobrando? Sí. Es Sí, como Un una impuesto. un impuesto, bien. Las leyes son normas obligatorias, ¿ya? Vamos a continuar. Son conceptos que tienen que ir aprendiendo. El quiz, chiquillos, este lo tienen que hacer solito. Si hay alguna consulta, me tienen que preguntar, ¿ya? Por interno y yo voy ayudando. Hasta Ya. que encuentre la alternativa correcta, que muchos de ustedes ya lo han enviado. Y para finalizar la clase, quiero terminar con este. Los cigarros. ¿Cómo se llama el impuesto al cigarro? Indirecto, pero Ya, Impuesto ese al directo, bien, al tabaco. Impuesto a los tabacos. Correcto. ¿Y es indirecto o directo? Indirecto. Indirecto. Los impuestos que paga la empresa. ¿El impuesto a la renta es directo o indirecto? Directo. Directo. ¿Qué impuesto este? ¿Cómo se llama? Tiene un nombre raro. ¿El impuesto a las Impuesto a joyas? las joyas. ¿Se acuerdan cómo? ¿Cómo era? No me acuerdo. Es raro. Con ese Suntuario. suntuario. ¿Y el suntuario es un impuesto directo o indirecto? Indirecto. Las compras y ventas. Indirecto. Indirecto. ¿Esto qué es? Exportaciones. Ya, Importación. importación o exportación. Este es el impuesto internacional al comercio exterior. ¿Y qué tipo de impuesto es? ¿Directo o indirecto? Indirecto. Indirecto. Las pensiones, los sueldos que le cobran a los trabajadores, ¿será directo o indirecto? Directo. Directo. Recuerden, los impuestos que les cobran a las empresas y a las personas es directo. Y como lo vas a utilizar, es indirecto. Si compraste estrago, ¿es indirecto o directo? Indirecto. 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 Si echaste benzina, Indirecto. 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 Oye, ¿y cómo se llama este tipo de impuesto? Otros impuestos. Otros impuestos que pagan los bienes raíces, bien, hija. Ya, y con esto quedo tranquila. ¿Se acuerdan cómo se llamaba el impuesto a los chilenos? Impuesto Global local contribuyente. Global. Contribuyente. Impuesto global complementario. Contribuyente. ¿Y el impuesto Complementario. extranjero? Era Impuesto adicional. Adicional. Y miren, chiquillos, aquí les pegué nuevamente los nombres, porque como lo vamos a trabajar tanto, se lo van a aprender. Estos son los directos. ¿Estos cuáles son? Indirectos. Bien. Estos son los indirectos. ¿Y estos cuáles eran? Otro impuesto. Otros impuestos. Otros impuestos. Consulta, ¿cómo vamos? Bien. Bien, ya. Chiquillos, la clase ha terminado.
a mandar las guías. Yo a final de mayo les voy a mandar un reporte de todas las guías que me han mandado. Si uno de ustedes está atrasado, yo lo voy a esperar todo lo que sea posible. ¿Cuál es la siguiente guía que tenemos que hacer? La guía número 2 es GCT, donde hay varios ejercicios de cómo calcular los impuestos. Ah, ya. Mira, acá te voy a mostrar la guía 2. Ustedes van a ver que está subida al portal, chiquillos, la guía 2. Tranquilo, porque ustedes la ven conmigo, ni a estresarse, ni a preocuparse. ¿Aparecen en pantalla la guía número 2? No. No. ¿Ahora? Sí.